Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast favorito que ayuda a entender el idioma inglés de mejor manera. El espacio donde desarmamos el inglés para que lo hables con total seguridad. Hoy vengo a hablarles de una crisis existencial que nos da a todos cuando intentamos traducir literalmente desde el español. ¿Te ha pasado alguna vez que vas al diccionario para buscar cómo se dice sobre o encima de y te encuentras con dos opciones principales, on y over? Aquí es donde empieza el dolor de cabeza. El diccionario te da la traducción plana, pero no te explica la física de las cosas. Y claro, terminas usándolas como si fueran intercambiables. Y, sorpresa, pasas un momento incómodo o dices algo que no querías decir. Hoy vamos a romper esta regla de una vez por todas. Prepárate, porque hoy nos graduamos en preposiciones para que nunca, de verdad nunca, te vuelvas a confundir. Empecemos. Para entender la diferencia real entre estas dos palabras, tenemos que hablar de física. Sí, de física pura y dura, pero explicada de forma sencilla. La manera en que los objetos se relacionan en el espacio, si se tocan, si flotan o si se mueven, es lo que determina qué preposición debes elegir en inglés. Olvídate de traducir mentalmente sobre y empieza a visualizar el espacio. Vamos a ver cómo funciona esto en el mundo real. Empecemos con lo más básico. Quiero que te imagines por un momento que estás en una cafetería, tienes una taza de café caliente y la pones en la mesa. Como puedes ver en la diapositiva, hay un contacto directo entre la taza y la madera. La mesa soporta el peso del café. En este caso, la preposición es on. Grábate esto en la mente. Siempre que algo toque físicamente una superficie, usamos on. The coffee cup is on the table o the keys are on the table. Y ojo, que esto aplica incluso si la superficie es vertical. Si cuelgas un cuadro en la pared, el cuadro está tocando la pared, ¿verdad? Así que dices a poster on the wall. O si estás cansado y te sientas en el suelo, he is sitting on the floor. Ahora bien, ¿qué pasa con over? Aquí viene la magia del espacio. Imagina que arriba de esa misma mesa hay una lámpara de diseño colgando del techo, tal como se muestra en la pantalla. ¿La lámpara toca la mesa? No, para nada. Está suspendida en el aire, tal vez a 1 metro de distancia por encima de ella. Como hay un espacio de aire en el medio y no existe contacto físico directo, no puedes usar on, tienes que usar over. The lamp hangs over the table. Es un gran truco visual. Si hay un puente de aire o separación física, es over. Por eso los helicópteros vuelan over the city, sobre la ciudad, y no on the city. Piénsalo, si volaran on the city, estarían estacionados en los tejados de los edificios. Así de drástico es el cambio en inglés si te equivocas de preposición. Ya tenemos claro el estado estático, pero ¿qué pasa cuando las cosas se mueven? Aquí es donde over se convierte en el rey indiscutible de las escenas de acción. Usamos over cuando queremos expresar un movimiento tridimensional en el aire, específicamente cuando cruzamos un obstáculo de un lado al otro. Imagina a un gato inquieto y la barda del jardín de tu vecino. Si el gato salta la pared para ir al otro lado, la frase correcta en inglés es The cat jumped over the wall. Cruzó la barrera en el aire. Pero pasa que si te equivocas y dices The cat jumped on the wall, como vemos en la diapositiva, jumped on the wall significa que el gato saltó y cayó con las patitas encima de la barra y ahí se quedó parado. ¿Ves cómo cambia por completo la película en tu mente? Jumped on es terminar posado sobre la superficie. Jumped over es cruzarla como complemento por el aire, al igual que cuando un avión cruza la cordillera. We flew over the mountains. Now let me ask you a question that usually causes a mental short circuit for many students. Si ves a una madre poniéndole una cobija a su bebé que duerme, es muy común escuchar en inglés put the blanket over the baby. Pero un momento, la cobija si está tocando físicamente al bebé, ¿por qué no se dice on the baby? Esta es una de las excepciones más interesantes del inglés. Usamos over incluso si hay contacto físico cuando el objeto que está arriba cubre, tapa o protege por completo lo que está abajo. Piensa en capas de protección. Como la manta cubre al bebé para abrigarlo y actúa como una capa protectora, la preposición es over. Lo mismo pasa con la ropa de invierno. Si te pones un abrigo pesado encima de una camisa para salir a la calle, dices I wore a heavy coat over my shirt. El abrigo tapa e interactúa como capa sobre la camisa. Si algo tapa, protege o envuelve, usamos over. Hagamos una pequeña pausa para asimilar esto. Si estás viendo este episodio en video, te recomiendo tomarle una captura de pantalla a la diapositiva que
tengo en pantallas. En este momento es el resumen perfecto. Míralo, así de simple. ¿Hay contacto físico? Si la respuesta es sí, vas con on. Si la respuesta es no, usas over. Hablamos de superficies o soportes estables, eso es on. Hablamos de altura, suspensión o movimiento en cruce, eso es over. El vaso está on la mesa, el puente cruza over el río, así de fácil. Básicamente el uso de on es estático y el uso de over es cuando la acción tiene movimiento. Y para cerrar con broche de oro, hablemos de cuando estas dos preposiciones dejan el mundo físico y se vuelven abstractas, porque en el inglés real las vas a escuchar muchísimo para hablar de cosas que no se pueden tocar, como ves en los bloques de la pantalla. Por un lado vas a usar over cuando hables de números, edades, dinero o límites, funcionando como un sinónimo de más de o mayor a. Por ejemplo, you must be over 18, debe ser mayor a 18. O it cost over $100, costó más de $100. Por otro lado, vas a usar on cuando quieras decir que un libro, un podcast, una película o una conferencia trata sobre un tema específico y funciona como un sustituto formal de about. Por ejemplo, today's episode is on prepositions. El episodio de hoy es sobre preposiciones. O a book on history, un libro de historia. Y ahí lo tienen, en menos de 10 minutos hemos desarmado por completo este dilema. Recuerda que siempre la regla mental rápida. Busca soporte y contacto físico, mientras que over es libre, vuela, cruza, sobre o supera límites. Aunque me toca a mí escucharte a ti para asegurarme de que de verdad hayas aprendido y todo esto haya quedado claro, voy a estar respondiendo todas tus preguntas en los mensajes de este podcast, acá en este canal o en nuestros otros canales. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas un fabuloso día. Bye bye and take care.